es Knowledge Enhanced Contextual Word Representations, a cargo de Benjamin Headley. Te voy a avisar cuando te queden un par de minutos. Ya. Entonces, ¿se ve bien? Se ve bien, sí, se escucha. ¿Eso el tiro nomás? Sí. Ok. Buenas tardes, compañeros, profesor. Ahora les voy a presentar este paper que se llama Knowledge Enhanced Contextual Word Representations, de los autores que están acá, que son varios. Y ya, un poquito más sobre el contexto. Como hemos visto en clase, modelos preentrenados como lo ha sido ELMO, lo ha sido GPT y BERT han funcionado muy bien. Un problema respecto a ellos es que los autores, bueno, funcionan muy bien para modelar lenguaje y varias tareas downstream. Pero el problema que los autores identifican es que no tienen ninguna forma de conectar explícitamente las entidades que ven en el texto a entidades en el mundo real, lo que se llama grounding. Y también en base a esto también tienen dificultad para poder recuperar conocimiento factual, como por ejemplo saber que el presidente actual de Chile es Piñera y que en un par de meses más eso ya no va a ser así. Entonces, otro ámbito que los autores exploran son estas cosas que se llaman bases de conocimiento, que son una base de datos llena de relaciones entre entidades, por ejemplo, que provee una fuente muy rica de conocimiento que ha sido curada por humanos. Y con este conocimiento, ellos, su hipótesis es que la pueden usar para hacer grounding de estos modelos a entidades reales, ya que estas incluyen información que puede ser complementaria a la que se encuentra en el texto y codificar conocimiento factual, que sería difícil de aprender en texto por sí solo porque las menciones son poco frecuentes o hay dependencia de largo alcance. Ahora, ellos proponen como solución a este problema para poder integrar estas dos partes, un modelo que se llama NoBERT. Y más que nada es un método general para poder insertar múltiples bases de conocimiento en un modelo entrenado multicapa, como por ejemplo BERT. Ellos crean este mecanismo que se llama Knowledge, Attention and Recontextualization, donde ya vamos a ver que es todo esto, pero va modelando explícitamente entity spans, que sería como las partes del texto que corresponden a una entidad. Usan un módulo que ellos llaman Entity Linker para poder obtener información relevante desde la base de conocimiento, y luego recontextualizan esta entidad en texto con la información de la base de conocimiento para poder permitir interacciones de largo alcance con los módulos de atenciones que están presentes en BERT. Y un beneficio grande que tiene es que se puede entrenar de la misma forma que se entrena BERT. Y opcionalmente también se le puede entregar una función de pérdida extra para supervisar el Entity Linker. Entonces, definamos el problema. Para ellos, este es un problema donde ellos reciben una base de conocimiento y un supuesto fuerte que ellos hacen es que esta base de conocimiento viene acompañada de esto que se llama un Entity Candidate Selector, que sería una función que resuelva texto, o sea, recibe texto como print sang purple rain y va a retornar dos cosas. En primer lugar, una lista de las entity spans, que por ejemplo serían prints, purple rain y rain, las entidades dentro del texto, posibles entidades. Y dos, distintas entradas en la base de conocimiento que podrían estar relacionadas a estas entidades, como aquí Prince Musician, Prince Motor Company, Prince West Virginia. Nosotros sabemos que Prince Musician, la correcta, pero aquí el modelo no lo sabe. Ellos agarran este modelo que ellos introducen, el CAR, y lo introducen entre dos capas de BERT. Y una restricción que esto pone es que tiene que recibir como input la salida de una capa y su output tiene que ser una salida válida para la siguiente capa. ¿Cuál es la contribución que ellos tienen? Que a diferencia de métodos previos que incorporan base de conocimiento, ellos integran esta información con un módulo que es aprendido de forma autosupervisada. Y esto va a resultar en un conocimiento de propósito general que se puede aplicar a otras tareas downstream. Ellos también mantienen la última capa de BERT igual, no la cambian, entonces no es necesario cambiar la forma de entrenar, y también permite usar este modelo, porque los inputs y los outputs son los mismos, permite usarlo en cualquier parte que BERT también se puede usar. Y aprovechándose de la gran capacidad que tiene BERT, este módulo que integra no requiere mucho cómputo ni tampoco agrega muchos parámetros que desean ser usados en cada ejecución. Y además es fácil incluir múltiples bases de conocimiento, siempre poniéndolas entre distintas capas. Ahora vamos a ver qué es este modelo, el CAR, este módulo que ellos incluyen. Digamos que estamos entre la capa I y la capa I+1 de BERT,
ellos lo que hacen es incluir este módulo que se llama CAR entre medio, al cual viene asociado su propia base de datos, o sea, base de conocimiento. Ahora, este módulo CAR es un poco complicado, así que fui desglosando las distintas partes en distintas diapositivas. Entonces, lo primero que tenemos es la salida de la capa I de BERT, con los embeddings que ha ido generando. Esto primero se hace una proyección a través de una capa fully connected para obtener una representación un poquito más acotada y poder aprender y agregar más parámetros aprendibles. Luego, y esta parte interesante, ellos tienen que, de alguna forma, obtener una representación de cada una de las entidades. No sé si se acuerdan que las entidades en este texto eran Prince, Purple Rain y Rain. Para Prince y Rain es fácil, porque tenemos simplemente el vector que obtuvimos después de la proyección. Para Purple Rain es un poco más complicado, porque tenemos dos vectores que representan esto. Y no podemos concatenarlos, porque todos tienen que ser la misma dimensionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen un pooling entre estos dos vectores, similares a como lo hacen, por ejemplo, en reconocimiento de objetos y reconocimiento de imágenes, que se hacen poolings. Y de esta manera obtienen un vector del mismo tamaño que todos los otros. Luego, aquí se mueven un poco las cosas para hacer espacio. Agarran estas entidades, esta representación de las entidades que la agarran, y la pasan por una capa de autotensión, similar a las que se usan en BERT. Ellos dicen que esto permite incorporar información global para poder ir mejorando la conexión que se hace con la base de conocimiento. Y luego es donde entra la base de conocimiento. Aquí tenemos las distintas entradas de la base de conocimiento que asumimos que ya nos entregó esta función que viene con la base de conocimiento, y se pasa por una capa de Score and Link, que es similar a una capa de atención. Esta capa de atención lo que hace es, primero, calcula un puntaje haciendo el cruce entre las entidades y las salidas de la base de conocimiento. Luego seleccionan solamente aquellos que tengan un puntaje mayor o igual a delta, esa parte es importante, el resto lo descartan, y le aplican una softmax a los que quedan. Y por último, hacen un producto ponderado, de nuevo, similar a los mecanismos de atención, para obtener un embedding de cada entidad. Entonces este sería el embedding de Prince, este el de Purple Rain, y este el de Rain. Y esto viene codificado a partir de la información de la base de conocimiento y las entidades del texto. Por último, hacen una suma entre cada entidad correspondiente a partir de la base de conocimiento y del texto para obtener las representaciones enriquecidas de estas entidades. Finalmente, agarran estas representaciones enriquecidas y las pasan por una capa de atención multi-head, que es las mismas que se usan en BERT, solo que ahora no es self-attention, sino que el query sería lo que sale de la capa anterior de BERT, y el key y el value serían estas representaciones enriquecidas de las entidades. Y de esta manera, después de esta capa de atención, se obtiene la de salida que representaría la entrada para la siguiente capa de BERT. Y de esta manera cumplimos con la restricción de que tiene que ser compatible para incluirse entre capas. Ahora, ¿cómo se entrena esto? Les dije un poco mentirosamente que es igual que BERT, y en verdad es muy similar. Partamos ignorando este if, que acá es un caso especial nomás, pero digamos que tenemos J bases de conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Primero incluimos la base de conocimiento que vamos a poner en la capa más baja, de las que elegimos. Hacemos fine tuning sobre BERT. Ojo que esto parte de un BERT que ha sido preentrenado, entonces necesitamos hacer un entrenamiento muy extendido. Hacemos fine tuning. Después incluimos la siguiente capa, la base de conocimiento que queremos hacer en una capa superior. Hacemos fine tuning de nuevo y las vamos incluyendo de forma secuencial. Los autores dicen que esta fue la mejor forma que ellos encontraron para entrenar y que lo hace más estable. Por último, este if acá, si es que esta base de conocimiento tiene una función de pérdida para una forma de supervisar el entity linker que les contaba antes, bueno, se congelan todas las capas y se hace un entrenamiento sobre ese entity linker solamente. Entonces, de esta manera, a partir de un BERT preentrenado, podemos hacer un fine tuning para incluir estas bases de conocimiento. Los experimentos que hacen varios experimentos, pero más que nada, lo importante acá para ahorrar tiempo es que usan dos bases de conocimiento, una que es Wikipedia y otra que es WordNet, ambas con su propia forma de supervisión. Y si es que usan solamente una base de conocimiento para los experimentos, la insertan entre las capas 10 y 11 de las 12 capas que tiene BERT base. Y si es que usan dos bases de conocimiento, insertan Wikipedia entre las 10 y 11 y WordNet entre las 11 y 12. Ellos ven que es mejor incluirla en las capas superiores de BERT. Y ellos hacen distintas tareas, como medir el perplexity del language model que tienen,
hacer factual recall, como por ejemplo poder completar esta oración de acá de que is the president of Chile, que para eso necesitamos algún conocimiento aparte del texto. Comparar velocidad de cómputo y su efectividad en tareas downstream. Entonces, Perplexity, vamos a ir más o menos rápido, encuentran que al medirlo con BERT y con BERT base y con BERT large, que es el que tiene muchos parámetros, NoBERT le da mucho mejor, especialmente cuando tiene dos bases de conocimiento. Factual recall, de nuevo, a NoBERT le da mejor, y de nuevo cuando tiene ambas bases de conocimiento. La velocidad de cómputo, aun cuando tiene más parámetros que BERT large, tiene un rendimiento muy similar al BERT base, y esto es porque la base de conocimiento trae muchos parámetros, pero no se usan todos en cada ejecución, sino que solamente para las entidades relevantes. Entonces realmente se usan en cada ejecución menos parámetros que en BERT large, y por lo tanto no tiene un gran costo computacional. Y por último, para las tareas downstream que ellos prueban, NoBERT de nuevo logra mejores puntajes. Ahora, un poco de discusión, algunas limitaciones que se tienen es que requerimos de estas bases de conocimiento que ya han sido curadas y que vienen de esta función para detectar entidades y las posibles relaciones. Y además requiere de una forma un poco más especializada de entrenamiento. Aún así, las fortalezas yo encuentro que son más fuertes. Podemos incorporar varias bases de conocimiento, ya sean de conocimiento general o específico de una tarea. Se apoya en las fortalezas que ya tiene un BERT preentrenado, y el módulo que introducen pone pocas restricciones sobre la forma que tiene la base de conocimiento. Simplemente lo que le importa es la función que entrega. Por lo tanto, lo hace bien general. Y eso fue NodeBERT. Al final, a modo de conclusión, lo que hacen los autores es lograr incorporar bases de conocimiento al procesamiento del lenguaje natural que se realiza en BERT, y argumentan que se puede incluir en cosas como GPT o en Elmo. Y pueden incluir varias bases de conocimiento para proveer embeddings más ricos y grounded para tareas que requieren información rica. Por último, este módulo que es fácil de incorporar a distintas arquitecturas y no afecta de gran manera la velocidad de ejecución, pero sí aporta un gran rendimiento en esas tareas. Muchas gracias. Benjamín, muy buena presentación. Quería preguntar si es que los autores comentan cuál es la razón por la cual la capa CAR funciona mejor en las capas altas que en las capas bajas. Sí, lo comentan porque al final la representación que tienen en las capas más altas tiene como más contexto, y no me acuerdo exactamente cómo lo ponen, pero decían como que al final la representación que tienen es más rica y más fácil de capturar información de entidad más que información de palabra en sí. Entonces, de esta manera se puede alinear mejor a la base de conocimiento. Ya, y lo otro que te quería preguntar era si los autores dejan disponibles estos modelos preentrenados o entregan los parámetros de BERT. ¿Cómo lo hacen para compartir estos resultados? La verdad no recuerdo, puedo revisar eso y ponerlo en el Discord, pero no recuerdo exactamente el detalle en eso. Vale, eso. Creo que tienen disponible el código. Sí. Es un buen punto. Sí, porque es importante para poder reusar esto. Sí. Creo que están preentrenados, pero no lo puedo asegurar sin revisarlo. Ya, gracias Benjamín. De nada, gracias a usted. Vamos a ir al segundo paper, que es el tiro. Ernie 2.0. Sí. Está a cargo de Axel Reyes y Sebastián Campos. Ya estamos. ¿Se ve la presentación? Se ve, sí, se ve y ya. Se escucha bien. Ya, muy bien. Haríamos. Empezamos. Ya. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Nosotros, Sebastián Campos y Axel Reyes, le vamos a presentar este paper ERNI 2.0 de los autores Yusun et al. Y primero, la motivación de este paper es que los modelos preentrenados que están en el estado del arte de comprensión del lenguaje se enfocan principalmente en captar la concurrencia de palabra o frase. Sin embargo, desaprovechan valiosa información como es la léxica, sintáctica y semántica, ¿ya? Que esta puede aparecer como en nombres de entidades, cercanía semántica o relaciones discursivas. Entonces, la solución que se propone es ERNI 2.0, el cual es un modelo preentrenado que permite el aprendizaje de nuevas tareas a través de un entrenamiento continuo multitarea. La contribución que hace este modelo, este paper,
es que introduce una gran variedad de tareas preentrenadas que ayudan a captar esta información valiosa que se mencionó anteriormente. También se mantiene actualizando el modelo preentrenado con este aprendizaje multitarea, que la principal contribución es como se ve aquí en el diagrama, que el Sequential Multitask Learning es el que utiliza ERNI 2.0, en el cual en cada paso aprende una tarea y también las tareas que había aprendido anteriormente. De esta manera no las olvida. Para los detalles de la solución, ERNI 2.0 utiliza un transformer multicapa como encoder, que este se encarga de captar la información de contexto para cada token a través de autoatención y de esta manera poder generar estos embeddings de contexto. También utiliza una representación para las tareas con un embedding con una ID de 0 y n, entre 0 y n, el cual se agrega al input del modelo. También se construyeron 3 tipos de tareas preentrenadas para capturar estos 3 tipos de información que se mencionaron. Y aquí se pueden ver los 3 tipos de tareas predefinidas y el embedding que se usa para el input, que va a depender de la tarea que se va a realizar, la sentencia que se analiza, la posición del token en el input y el embedding del token mismo. Para las tareas preentrenadas, en el caso para la información léxica se definieron 3 tareas. Está el Knowledge Masking Task, que sigue el mismo método de ERNI 1.0, que sería enmascarar tokens, nombre de entidades o frases y tratar de predecirlas. Está el Capitalization Prediction Task, que busca predecir si una palabra se debe escribir al principio con mayúscula o no. También está la tarea de Token Document Relation Prediction Task, que en esta busca si es que un token aparece en otra parte del mismo documento. De esta forma se podrían obtener los keywords del mismo documento. En cuanto para la información sintáctica, que busca revisar la estructura, se define la tarea de Sentence Reordering Task, que en este caso se agarra un párrafo y se divide aleatoriamente entre 1 a m partes, y estas se desordenan para ver se combinan y se desordenan. Y esto se resuelve como un problema de K-clases. También se define el Sentence Distance Task, que busca aprender la distancia entre sentencias de tal manera que se ven 3 categorías. Si es que 2 sentencias están en el mismo documento y son adyacentes. La otra es que si están en el mismo documento pero no son adyacentes. Y la otra es que están en diferentes documentos, no están en el mismo. Y para la información semántica se definen estas 2 tareas, que sería el Discourse Relation Task, que busca predecir la relación semántica o retórica entre 2 frases, y el Sentence Distance Task, que busca predecir la relevancia de textos cortos para recuperar información, como por ejemplo en los métodos de búsqueda. Y en este caso, dado una query, que sería el texto corto, y un resultado o un título, se definen 3 categorías. Uno es que al realizar la query aparece el título o resultado y es cliqueado. La otra categoría es que al realizar la query aparece el título pero no es cliqueado. Y la otra categoría es que al realizar la query el resultado simplemente no aparece. Bueno, comenzando con el de diseño experimental, ERNI 2.0 se probó en 2 idiomas, el inglés y el chino, resolviendo diversas tareas. Para el idioma inglés se comparó con 2 modelos baseline, que son BERT y XLNet, mientras que para el idioma chino se comparó con el modelo BERT también y ERNI.0, siendo ERNI.0 el predecesor de ERNI 2.0. Por otra parte, en la imagen podemos visualizar cómo son la estructura de los datasets en cantidad de tokens con los cuales se realizó el preentrenamiento. Podemos ver que los datasets no son los mismos para el inglés y el chino naturalmente, y hay algunos datasets que solamente se encuentran en un idioma y no en el otro. Por ejemplo, el dataset de noticias solamente está en chino y el dataset de libros solamente está en inglés. Pasando a lo siguiente, se crearon 2 modelos de ERNI 2.0 para hacer las pruebas. Un modelo base que posee 12 capas, 12 cabezales de autotensión y 768 de tamaño de la capa oculta, mientras que existe otro modelo large que naturalmente tiene más parámetros, el cual posee 24 capas, 16 cabezales de autotensión y 1024 de tamaño de capa oculta. El modelo BERT y el modelo BERT también poseerá una versión base y una versión large, manteniendo la misma lógica, las características que el modelo ERNI 2.0, mientras que el modelo XLNet solamente poseerá una versión large. Además, para el entrenamiento de tareas, se utilizó el método de Sequential Multitask Learning, que fue mencionado con anterioridad.
Finalmente, los benchmarks utilizados para comparar, para el caso de inglés, fue el benchmark GLUE, General Language Understanding Evaluation, el cual consta de 9 tareas de NLP de diversos tipos, que de hecho las vimos en clases. Y por otra parte, la comparación en el idioma chino se pondrán a prueba nuevas tareas que están dispersas en las siguientes materias: Machine Reading Comprehension, Named Entity Recognition, Natural Language Inference, Semantic Similarity y Sentiment Analysis. Question Answering también. Entre las métricas a evaluar se encuentran distintas métricas que van a variar según el dataset o la tarea a resolver. En estas métricas se encuentran Matching Correlation, Accuracy, F1 Score, correlación de Pearson, EM, MRR, etc. Por otro lado, además de poner estos benchmarks, también se comparará el desempeño de ERNI 2.0 respecto a distintos métodos de entrenamiento como son Continual Learning, Multitask Learning y Continual Multitask Learning. Finalmente vemos los resultados experimentales en general. Para el dataset GLUE podemos ver que tanto el ERNI 2.0 base y el ERNI 2.0 Large gana a sus competidores en el estado del arte en los resultados de testing, en todas las tareas. Mientras que en el dataset, en el benchmark chino, el ERNI 2.0 Large obtiene los mejores resultados de test, y el ERNI 2.0 base también obtiene mejoras con respecto a sus contrarios baselines en todas o la mayoría de las tareas, por lo menos. Siguiendo los métodos, comparando los distintos métodos de entrenamiento, el primero es Continual Learning, el cual en este caso se prueban 4 tareas y se divide el entrenamiento en 4 etapas. En Continual Learning, cada etapa se encarga de aprender una sola tarea. En Multitask Learning solamente es una etapa que se intentan aprender las 4 tareas. Y en Continual Multitask Learning se intenta aprender, cada vez que se intenta aprender una nueva tarea, se aprenden las tareas anteriores. Finalmente, Continual Multitask Learning, que es el que propusieron los autores, es el que obtiene mejores resultados al realizar fine-tuning en distintas tareas. La discusión, finalmente, ERNI logra sentar bases en el estado del arte tanto en el benchmark MOOC como en el benchmark chino, lo cual es súper importante, obtiene buenos resultados. De esta forma, ERNI 2.0 se plantea como una opción relevante a la hora de resolver tareas clásicas de NLP, tanto en los dos idiomas. Una limitación que se encuentra es que son muy distintas las mejoras obtenidas en el benchmark chino con respecto a su versión base con su versión large. De hecho, la versión base no es tan impresionante como la versión large, y de hecho la versión large en el fondo claramente va a dar mejores resultados si es que se compara con modelos que tienen menos parámetros en comparación. Así que eso es como una limitación respecto a la experimentación, por lo menos en el benchmark chino. Ahora la conclusión es que finalmente ERNI 2.0 es un modelo que mediante tareas de NLP novedosas logra extraer información que otros modelos no ignoraban en el fondo, que son léxicas, sintácticas y semánticas, que buscar estas relaciones de documentos con los cuales es entrenado. Además que implementa una nueva metodología de aprendizaje que se llama Multiclass Learning, que logra hacer que el modelo no olvide tareas anteriores que ya había aprendido con anterioridad. Además, podemos ver por la experimentación que logra superar modelos clásicos que son baselines hasta ese punto, como el BERT o XLNet. De esta forma, ERNI se entabla como un nuevo baseline relevante para la creación de futuros nuevos modelos preentrenados. Y eso, gracias por su atención. Gracias, Sebastián y Axel. Una pregunta, ¿cuál creen ustedes, de acuerdo a los resultados que muestran en el paper, es la tarea específica en la cual ERNI 2.0 realmente supera a BERT? Me acuerdo que en GLUE, RTE, al menos con su modelo Large, logra mejorar superar harto a BERT. No sé si el caso a ver es como la antepenúltima en las métricas. Podemos ver que en Accuracy el modelo Large le supera en 10% casi, que eso es un resultado súper relevante. Eso con respecto a BERT en su versión Large. En su versión pequeña, creo que un poquito menos, anda por ahí, es como de 8%, y se diría que esa es como la tarea más relevante que logra superarlo, al menos con respecto a BERT. Que es una tarea de clasificación, básicamente. Sí. Ya. Y con respecto al chino, no creo que haya alguno así como un resultado así como extremadamente importante. Hay mejoras, claramente,
pero no son tan grandes como se logró en el dataset de inglés. Ok, muchas gracias. Ya. Gracias, Ya. profe. Gracias a usted. Viene ahora la presentación de Álvaro Labarca con el paper Sí. Expander. Sí. ¿Se ve bien? Se ve, sí. Ya. Voy. Ya. Buenas tardes, soy Álvaro Labarca y les voy a presentar acerca del paper de SpamBERT de los autores que están en pantalla. Primero que nada, recordemos un repaso de qué es BERT, ya que SpamBERT obviamente es una extensión de este modelo. BERT es un modelo de preentrenamiento, en donde básicamente es un modelo que se entrena sobre un corpus y el cual luego mediante fine-tuning es usado para resolver distintas tareas de NLP. Debido a sus muy buenos resultados, se está usando como baseline en muchas tareas de NLP. Lo relevante para esta investigación es que los objetivos de entrenamiento que utiliza BERT en su preentrenamiento son de Masked Language Model, en donde de un texto se enmascaran el 15% de los tokens de manera aleatoria y la red busca predecir qué tokens existían originalmente en el texto o qué palabras, y Next Sentence Prediction, en donde como input se le entregan 2 frases y el modelo busca medir la probabilidad de que la segunda frase sea la continuación directa de la primera. Esto muestra algunas posibilidades de mejora en el modelo BERT, debido a que muchas tareas en NLP requieren realizar razonamientos sobre spans de textos, donde un span es una secuencia continua de palabras en el texto. Por ejemplo, en una tarea de Extractive Question Answering, en donde al modelo se le entrega un texto y una pregunta, y el modelo debe determinar qué span de texto responde a la pregunta. Por ejemplo, en el ejemplo que está acá, que pregunta qué equipos de NFL ganó el Super Bowl 50, y la respuesta es Denver Broncos. Según el preentrenamiento que tiene BERT, debido a que se enmascaran palabras aisladas de manera aleatoria, puede predecir, por ejemplo, si es que lee la palabra broncos, que la palabra anterior es muy probable que sea Denver. Sin embargo, debido a que no se le entrega ni Denver ni broncos, sino que se le entrega solamente la pregunta, es menos probable que BERT pueda razonar que Denver Broncos, por ejemplo, es un equipo de NFL y que al final prediga esta como la respuesta completa, siendo esto un span de texto y no una palabra aislada. De esta manera se propone el modelo de SpamBERT, que básicamente la idea básica de este es que en vez de enmascarar tokens aislados de manera aleatoria, se busca enmascarar spans continuos de un largo aleatorio y también de inicio aleatorio. Pero al final la idea es que se enmascaran en vez de palabras, frases, o sea, secuencias de palabras. Se espera que utilizando este cambio se logren mejores resultados en las tareas como por ejemplo de selección de span, de respuesta a algunas preguntas y de resolución de correferencia. Como estado del arte, una vez que se publicó BERT, salieron algunos estudios que buscaban extender este modelo, pero la mayoría de estos se enfocaban principalmente en agregar más datos al dataset o incrementar el tamaño del modelo, como las investigaciones que están en pantalla. Sin embargo, este estudio busca modificar el diseño y los objetivos de entrenamiento básicos de BERT para así mejorar su rendimiento. Vamos paso a paso por los objetivos de entrenamiento que tenía BERT originalmente y lo que se utiliza en SpamBERT, partiendo por NSP, que es la Next Sentence Prediction, en donde, como expliqué anteriormente, se le pasan al modelo 2 frases input, y la tarea en sí es predecir si la segunda frase es una continuación de la primera. Sin embargo, se experimentó en este estudio qué pasa si que a BERT no se le divide, no se le entrega como input 2 frases, sino que se le entregan frases completas. Y se encontró que los resultados experimentales mostraron un mejor rendimiento si se hacía con frases completas en vez de con frases divididas o con 2 frases. Algunas de las posibles explicaciones que mencionan en el paper es que el contexto utilizado en el aprendizaje está básicamente dividido al entregar 2 inputs en vez de un contexto entero de una frase larga, y que al final condicionar sobre frases que posiblemente no estén relacionadas puede añadir ruido sobre el modelo, llevándolo a peores resultados.
Por esta razón, el objetivo de NSP, de Next Sentence Prediction, no se utiliza y se elimina al entrenar el modelo de Spanbert. Luego el modelo de MSM, de Mass Sentence M, no me acuerdo, que al final, como mencionamos acá, en vez de enmascarar palabras aleatorias, se enmascaran spans de texto, o sea, secuencias de frase. Y en el BERT original lo que se hacía que el 15% de los tokens de un texto se enmascaraban, dividiendo este 15% con un 80% en donde se le asignaba como token el carácter especial de mask, al 10% se le asignaba un token aleatorio y al 10% se le mantenía el token original. La diferencia en Spanbert, como ya mencioné, es que este enmascaramiento se le aplica a spans de texto en vez de palabras separadas. Por esta razón, primero se debe definir el largo del span, de cada span que va a tener, que es un largo aleatorio sampleado de una distribución geométrica con parámetros 0,2 según un estudio que hicieron, que probaron distintos spans, o sea, distintos parámetros. Y con este sampleo se muestra acá en pantalla el gráfico del largo de los spans que obtuvieron, que al final se puede observar que la mayoría de los spans siguen teniendo de largo 1, o sea, al final son palabras aisladas, pero se tienen también algunos spans que son de 2 o de largo 2 o 3, etc. Y de luego se define el inicio del span de manera aleatoria uniforme. En el caso de Spanbert, se repite el procedimiento que se usó en el BERT original, en donde se enmascaran el 15% de los tokens y cada span va a tener el mismo tipo de enmascaramiento. Es decir, al final, un span, por ejemplo, de largo 5, si se le enmascara con el token especial mask, todas las palabras de este span se van a enmascarar con este token especial. Si es aleatorio, todas las palabras del span se van a ser aleatorias o se van a mantener todas las palabras con el token original. Y luego se le agregó una nueva tarea de entrenamiento que se llama SBO de Sentence Boundary Objective, que es una nueva tarea de objetivo definida para Spanbert, en donde se busca predecir cada palabra dentro de un span según los tokens de las palabras en el borde de este. Por ejemplo, acá en el ejemplo que está acá, tenemos la frase Super Bowl 50 was an American football game to determine the champion, y se enmascara el span an American football game. Y luego el objetivo, este nuevo tarea objetivo, será predecir cada una de las palabras an American Football Game según los tokens de la palabra was y de la palabra to y la posición de la palabra dentro del span. De esta manera, al final, se tienen dos funciones objetivas en el preentrenamiento de Spanbert, la cual es su función de pérdida, es una suma de las pérdidas de las dos funciones objetivo. Por ejemplo, acá en el ejemplo acá, se muestra la función de pérdida para predecir la palabra de fútbol, en donde es la función de pérdida de MLM, la tarea original de BERT, más la tarea de SBO, que como podemos ver depende de una función que toma los tokens X4, que sería el de was, X9 el de to, y que la posición de fútbol en el span mascarado es la tercera palabra dentro del span. Realizando estos cambios al modelo de BERT, se experimentó sobre 17 tareas de NLP. Acá se muestran algunos de los resultados. Acá, por ejemplo, es una respuesta de preguntas en distintos datasets, donde se encontró que al final el modelo de Spanbert obtiene mucho mejores resultados que, por ejemplo, el modelo de Google BERT, que es la adaptación de Google para el modelo original de BERT. OurBERT sería una adaptación de los autores para BERT, y OurBERT OneSec es el modelo original de BERT, pero utilizando como input esta secuencia de una frase en vez de las dos frases separadas con la tarea de NSP. Entonces se muestra mejores resultados para casi todas las tareas con el modelo de Spanbert, y de hecho de las 17 tareas que se probaron, en 14 de ellas se obtuvo que Spanbert es el modelo con mejores resultados. En algunos de ellos, por ejemplo, en las tareas de Extractive Question Answering, se mostraron resultados notoriamente mejores, como los que vemos acá, que a veces alcanzaban a llegar casi hasta el 10%, siendo que ya los resultados anteriores ya eran como muy buenos, mejores que los humanos. Se obtuvieron muy buenas mejoras incluso en esto,
y en solo una de las tareas, que es el SST2, que es una tarea de Sentiment Analysis, Google BERT logró superar a SpanBERT por un rendimiento de 0,4%. Entonces, como conclusión al final, este trabajo modificó el diseño experimental del modelo de BERT, obteniendo resultados mejores en casi todas las tareas. Es decir, al final se mostró que este modelo es mejor que BERT casi globalmente. Y de una manera que me gustaría destacar que al final lo hicieron no aumentando el dataset, la cantidad de datos con la que se entrena o el tamaño del modelo, sino que cambiando un poco como los objetivos básicos de cómo se entrena el modelo y así obteniendo al final una representación mejor de lo que entiende semánticamente el modelo. Eso, así que muchas gracias. Gracias, pero oye, una pregunta. ¿Dan los autores alguna intuición de por qué creen ellos que hacer enmascaramiento de sentencias de tokens logra mejoras en BERT en lugar de usar el enmascaramiento a nivel de palabras? ¿Por qué eso funciona? Claro. Es como se mencionaba acá, que al final, al enmascarar, al buscar, como predecir spans enteros de palabras, se puede como tener un mejor entendimiento de al final como el contexto entero de la palabra. Por ejemplo acá, como en este ejemplo de acá, si se enmascaran palabras aisladas, se puede encontrar como que al final ya es muy probable que después de una palabra venga otra, pero al final si no se tiene, como muchas tareas de NLP, si no se tiene como la palabra anterior a la palabra siguiente, se quiere predecir como todo un span de texto, y para tener como la información semántica, lo que significa al final todo un span de texto, es más probable que se encuentre eso como enmascarando todo el span, al final, como buscando predecir todo este span, y al final te da como la información semántica de un conjunto de palabras, más que al final la probabilidad de que una palabra venga siempre después de la otra o siempre antes de la otra. Ok, muchas gracias. Gracias. Vamos a ir ahora al paper que va a presentar Carlos Muñoz, que es el del DistillBERT. Ok, voy a proyectar. Ahí creo que se ve, ¿no? Se escucha bien. Se ve y se escucha, sí. Ok, bueno, mi nombre es Carlos y les voy a presentar en esta oportunidad el paper DistillBERT, Distilled Version of BERT, Smaller, Faster, Cheaper and Lighter. Trabajo presentado por San, Devat, Chaumont y Wolf. Todos pertenecientes a Hugging Face, que es básicamente una comunidad de inteligencia artificial que busca potenciar lo que sería el lenguaje natural, ¿ya? Con foco principalmente en open source y open science. Este trabajo particularmente fue presentado en el Congreso NeurIPS del año 2019, y si pudiera resumirlo de una forma sencilla, es básicamente una compresión, bueno, con palabras sencillas, una compresión eficiente, ¿no? Tenemos un BERT, y DistillBERT es básicamente algo muy similar, pero con más pequeño, más rápido y más liviano. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la estructura de esta presentación? Bueno, en principio tenemos lo que es antecedentes, trabajo propuesto, resultados y comentarios finales. Voy a mencionar acá también que el paper en sí no es tan largo, ya son pocas hojas, y una de las limitaciones que tiene es que deja mucha pregunta entre medio. Voy a tratar de ir respondiendo lo que pude identificar. Respecto a motivación, ya sabemos que a lo largo de la historia estos modelos preentrenados de lenguaje de la familia de BERT han ido evolucionando en el tiempo. ¿Ya? Acá lo curioso es que, bueno, tenemos la cantidad de parámetros en el eje Y y la fecha, o sea, cuando se presentaron básicamente, que corresponde a los últimos 4 años, y empieza a existir un comportamiento exponencial, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, partimos en Elmo, con 94 millones de parámetros, pasamos, por ejemplo, a BERT 340, GPT-2 con 1.500 millones de parámetros, y llegamos a Megatron con 8.300 millones de parámetros. Entonces,
¿qué pasa? Que estamos observando acá claramente que el que tiene más poder de cómputo, el que tiene más data, básicamente puede crear estos modelos gigantescos, ¿no? Y lo potenciamos aún más si pensamos en GPT-3, que fue presentado el año 2020, creo que fue en mayo, que tiene 175 billones de parámetros. Es una cosa sorprendente. Y más aún cuando pensamos en el costo que ocasionó esto, que se habla acerca de un poco más de 10 millones de dólares, ¿ya? Entonces son modelos que prácticamente están muy lejanos a la realidad. Sumando lo anterior, la cantidad de datos disponibles a medida que pasa el tiempo es cada vez mayor. Por ejemplo, BERT, tenemos 16 gigas de datos. Roberta, que es un paper que presenta una compañera la próxima sesión, 160 gigas. Tenemos XLNet con 113 gigas. Ahora, si conectamos con GPT-3, tenemos 570 gigabytes, ¿ya? Cosa que no es tan accesible para muchas personas. Junto a esto tenemos el tiempo. BERT particularmente se tardó 4 días, Large BERT, en entrenar. Roberta, bueno, entre 4 o 5 veces más, y XLNet entre 5 veces más que BERT. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Ya? En cuanto a problemas. Por una parte tenemos el tema de costo, ya son recursos caros en principio, en mucho tiempo de procesamiento. Por otro lado tenemos el tema medioambiental. Y esto se relaciona en principio con lo que sería un Bitcoin, con el tema Bitcoin, que al final mucho procesamiento, efecto en los gases de efecto invernadero. Tenemos también el tema del dataset cada vez más grande. Tenemos el tema de dispositivos, ya estos modelos gigantescos se corren en motores grandes, y cuando pensamos, por ejemplo, en smartphone, que parece súper útil cuando queremos resguardar los datos, ya sin necesidad de enviárselo a un servidor, estos modelos están muy lejanos. Entonces, ¿qué se puede decir de todo esto? Que básicamente existe una preocupación por la limitación de uso de esta herramienta, de estos modelos, y un efecto, en principio, de medioambiental, como les comentaba recién. Es así como los autores, frente a toda esta problemática, proponen la siguiente hipótesis, que es posible alcanzar un rendimiento muy similar a estos modelos grandotes, ¿ya? Pero más pequeño, con un modelo base más pequeño, bajo un enfoque de destilación de conocimiento, requiriendo en principio un menor recurso computacional. Bien, este trabajo se desarrolla bajo 3 contribuciones principalmente. Por un lado tenemos esta versión destilada de BERT, de StilBERT, que es una versión más pequeña, más rápida y más liviana, ¿ya? Lo interesante acá es que tiene 97% de rendimiento respecto al original, BERT. Bueno, para un conjunto de prueba que lo vamos a ver un poco más adelante, es 40% menos de parámetros y 60% más rápida, ¿ya? Fíjense acá una cosa, que el costo de oportunidad en principio es bajo, ¿no? Estamos sacrificando 3 puntos de rendimiento y estamos obteniendo eficiencia en cuanto a parámetros y rapidez. Por otro lado, un aporte muy importante es la aplicación de destilación de conocimiento desde la etapa de preentrenamiento. Esto es súper interesante y cambia un poco el paradigma frente a los entrenamientos convencionales que estamos llevando, porque genera finalmente una analogía por medio de un entrenamiento bajo un profesor y un estudiante. ¿Ya? Evolutivamente se va generando un aumento de conocimiento de ese estudiante. Se lo voy a comentar rápidamente en la siguiente lámina. Y el otro aporte tiene que ver un poco con esta pérdida que utilizan en el problema, que se basa principalmente en una combinación lineal de 3 pérdidas, que también lo vamos a ver en la lámina siguiente. Bien, ¿qué pasa con esto? Respecto a la destilación de conocimiento, que básicamente es una técnica de compresión, ya tenemos un modelo grande, que es el modelo profesor, y otro enfoque de entrenamiento, que en este caso sería BERT, y tenemos un modelo compacto, que en este caso sería el estudiante, que sería de StilBERT. No me queda mucho tiempo, así que voy a pasar un poco rápido por acá. Lo interesante es que los autores proponen una función de pérdida. Bueno, hay una función de pérdida que está asociada a la sumatoria de las probabilidades, o salida, que indica el modelo teacher, o sea, del profesor, el modelo del estudiante y la incorporación de una softmax con un parámetro extra que tiene que ver con la temperatura, que básicamente, según los autores, controla la uniformidad de la distribución de salida.
¿ya? Esto está tanto para el estudiante como el profesor. La función de entrenamiento, como les decía, está compuesta por una combinación lineal entre tres funciones de pérdida. Por un lado tenemos la función de destilación, la que estaba viendo acá arriba. Tenemos una pérdida de enmascaramiento, que acá prácticamente hacen referencia al paper de BERT, y es básicamente una cross entropy. Y también tenemos una función de pérdida asociada a la distancia coseno entre los embeddings tanto del profesor como del estudiante. Curioso acá, bueno, en el código se pueden ver cómo queda esto finalmente, y lo curioso acá es que justamente esta pérdida de destilación tiene más importancia que la otra, ¿no? Así como dato. Por otro lado, hemos estado hablando de Bert, el profesor, de Stilbert, que es el estudiante, que de Stilbert es más liviano, ¿ya? Pero ¿en qué sentido más liviano? ¿Ya? Lo que hacen los autores básicamente es reducir el número de capas, ¿ya? Tenemos por un lado Bert, tenemos por otro lado de Stilbert. Entonces bajan a la mitad, ¿ya? De 12 a 6, de acá se muestra. Eliminan los segment embedding que están acá y también eliminan el puller. Por otro lado, también los autores señalan que la inicialización del estudiante es sumamente importante para el aprendizaje, para esta evolución de conocimiento e interacción entre el profesor y el estudiante, por lo que aprovechan los pesos del profesor al estudiante, ¿ya? Como iniciación. Y agregan también unos avances respecto al proceso de destilación, que tiene que ver principalmente con el tamaño del batch, ¿ya? Y el efecto sobre los gradientes. Bien, para hacer estas pruebas se utilizan dos grupos de dataset. Primero tenemos GLUE, ya que son 9 datasets, también vistos en clase, y también algunas tareas asociadas a análisis de sentimiento y question answering, que no voy a entrar tanto en detalle por temas de tiempo. Lo interesante acá es que de Stilbert, lo que les comentaba dentro de las contribuciones, obtiene el 97% de rendimiento de BERT. Y esto lo podemos ver acá, ¿no? Que básicamente la diferencia es leve. Por otro lado, los autores hablan de este baseline, que es ELMO, donde de Stilbert supera básicamente en casi todos los datasets. Acá tenemos también el resultado, qué pasa con esta downstream task, que sería el análisis de sentimiento, y la tarea de question answering, donde para el análisis de sentimiento ven una diferencia de 0.6, que incluso es menor. Por el lado de parámetros, vemos que de Stilbert es menor en cantidad de parámetros a ELMO y BERT, vemos acá 66, y en procesamiento también es menor, ¿ya? Parece súper interesante ese resultado. Lo curioso es que no dicen mucho los autores que hacen la prueba solamente sobre un dataset de GLUE, ¿ya? Y utilizan un batch de 1, como anécdota. También hacen pruebas de ablation, ya para identificar básicamente cómo se comporta esta combinación lineal de funciones de pérdida, y lo que determina finalmente es que las tres contribuyen, ya, y la que está basada principalmente en enmascaramiento es la que contribuye menos. Bien, para terminar, podemos identificar acá que Stilbert es una herramienta importante de propósito general, ya 40% más pequeña, 60% más rápida y con una representación muy alta. O sea, el costo de oportunidad es muy bajo, 3 puntos básicamente. Una contribución muy importante, este como cambio de paradigma en relación al entrenamiento de una red, ya incorporando lo que es destilación de conocimiento. Por otro lado, también tenemos una alternativa, ya un acercamiento, diría yo, interesante para aplicaciones de borde, y esto tiene que ver, por ejemplo, con este procesamiento de un smartphone, ya lo acerca mucho más. Y lo que le había comentado inicialmente respecto a la limitación de este paper es que, claro, no se profundiza mucho, es bien conciso, ¿ya? Y eso dificulta un poco la explicación de por qué ciertas cosas. Bueno, creo que estuvo a tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Mira, tengo una sola pregunta. Saber si es que este Stilbert ha sido entrenado en otros lenguajes, en otros idiomas, y si es que los autores colocan a disposición los modelos preentrenados para descarga.
Respecto al otro idioma, el paper no dice nada. No sé si hay algo nuevo por ahí que responda a eso. Al menos el paper no. Y respecto al tema de descarga, tampoco el paper dice nada. O sea, no podría ahí, tendría que buscar si es que apareció algo nuevo. Dale, ahí te dejo el encargo de que lo cheques en la Hugging Face para ver si es que está disponible y después lo puedes subir al Discord. Ok. Ya, gracias, Carlos. Vamos a ir ahora con el paper ULM Fit, que lo va a presentar Rodrigo Hermosilla. Bien, profesor, me dice que no puedo compartir pantalla aún. Ah, es que Carlos tiene que dejar de compartir. Sí, un momento. Se me pegó el computador. Ahí sí. Ya, entonces. Ahí ustedes ven mi presentación. Sí, se ve y se Ya, escucha. súper. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, profesor, compañero. El tema que les voy a presentar es, como dijo el profesor, ULM Fit, un Universal Language Model Fine Tuning for Text Classification de Howard y Ruder. Fue un paper publicado en enero del 2018. Y principalmente, bueno, vamos a ver la estructura de la presentación, como acostumbramos, ¿cierto? Y lo más importante respecto a la motivación es que los autores en esta época plantean de que el modelamiento o el transfer learning inductivo había impactado en gran medida en la visión por computadores, principalmente en todo lo que tiene que ver con clasificación. Sin embargo, en NLP, en general el modelamiento se hacía desde cero y necesitaba algunas modificaciones ad hoc a cada uno de los problemas que uno quería abordar o las tareas que quería abordar en NLP. Y lo que era usualmente caro, necesitaba recursos hasta ahora recursos muy grandes, como dijeron por ahí algún compañero, y en general es muy demoroso. Entonces, se propone generar un modelo universal, además del lenguaje, universal en el sentido de que sirva para cualquier tarea de NLP, basado en lenguaje, en ajuste fino y que permita usar Transfer Learning. Y es un método de aprendizaje universal y que se podría, como dije, aplicar a cualquier tarea en NLP. Y la propuesta que hacen reduce el error entre un 18 y un 24% en la mayoría de los benchmarks que se utilizan para este tipo de tareas, lo que es muy prometedor. En términos de la definición del problema, bueno, como dije, la visión por computadora raramente son entrenados desde cero. Generalmente uno lo que ocupa modelos que ya están preentrenados de conjunto de datos como ImageNet o MSCoco. Pero en NLP el uso de Deep Learning generalmente los modelos son entrenados desde cero. Hasta ese momento la investigación en NLP se centraba principalmente en transferencia en Transfer Learning transductivo, o inductivo, pero a través de word embedding, que de alguna manera ocupaban la primera capa del modelo para poder hacer transferencia. Y los enfoques más recientes, al momento de la publicación, hacían uso de word embedding en el resto de las capas, pero nuevamente desde entrenamientos que partían desde cero. Bueno, ¿qué propone? Como dije, proponen un modelo de lenguaje universal que pesque algunos elementos de fine-tuning que algunos lo heredan o lo toman de algunas investigaciones, pero otras son novedosas dentro del paper. Una de ellas es una tasa de aprendizaje triangular discriminatoria, otras son unas tasas de aprendizaje inclinadas que le llaman, y otras que son unas tasas graduales o de pérdida gradual. Con esto demuestran en el fondo que haciendo este fine tuning sobre modelos que ya están previamente entrenados, pueden generar modelos que son altamente eficientes. De hecho, lo prueban haciendo un test de ablación también y le funciona bastante bien. Y lo que para mí también es muy interesante es que la cantidad de muestras que necesitan para poder hacer estos entrenamientos sobre modelos para Transfer Learning son súper bajos, necesitan como 100, del orden de un centenar de registros para poder hacer un entrenamiento usando este método de Transfer Learning con Fine Tuning. En términos de
ver, algo pasó con mi presentación. Ustedes lo ven en blanco también, ¿cierto? Sí, se ve en blanco. Ahí volvió. Quizás mejor que lo descargues de nuevo. Sí, eso voy a ver qué pasó, que creo. Me disculpa, profesor, estas son cosas que... Sí, son cosas que pasan. Bueno, esto no es un método de mostrar muy bien la presentación, pero se ve, por lo menos. ¿Lo ven, no es cierto? Sí, usa ¿Sí? eso para presentar, sí, no hay problema. Ya, ok, listo, muchas gracias, profesor. Bueno, proponen, como dije, un método que es súper eficiente y que de alguna forma una de las cosas interesantes que tiene es que ocupa un número reducido de registros para poder hacer estos reentrenamientos. ¿De qué se trata ULMFit? Bueno, consiste en 3 etapas. Primero se genera un modelo que se entrena con un modelo de lenguaje, ¿cierto? Que se entrena con un corpus de dominio general para generar un modelo que capture las características generales del lenguaje en las diferentes capas de la red en el fondo. Luego de eso, en una segunda etapa, el modelo es ajustado con fine-tuning con datos de una tarea objetivo. ¿Sí? O sea, ahí es donde aparece el concepto de fine-tuning, a través de un parámetro discriminativo que le llaman disr y una tasa de aprendizaje triangular inclinada que se llama STLR. Vamos a ver en detalle un poquito de qué se trata. Una vez que se tiene ese modelo que ya es un clasificador, se vuelve a ajustar, pero usando una técnica que se llama descongelamiento gradual, que en el fondo va congelando de alguna forma las capas de los distintos learning rate en las distintas capas a medida que van avanzando en la época. En efecto, el descongelamiento gradual es un fine-tuning que proponen, donde el learning rate se va congelando en la medida que van pasando la época. ¿Sí? Por otra parte, el parámetro discriminativo discard también es un learning rate que lo que hace es definir una tasa de aprendizaje por cada capa del modelo, ¿sí? Usando en el SGD. Finalmente, el STLR, que también es una forma de definir un learning rate, lo que hacen es definir una curva que genera distintos tipos de learning rate dependiendo de la cantidad de direcciones, o sea, las épocas que van generándose en el entrenamiento. ¿Sí? La forma de generar esta curva es definiendo un punto de corte, y ese punto de corte en el fondo, dado un learning rate máximo, define en qué momento se genera este learning rate creciente o decreciente en los distintos momentos del entrenamiento. En términos de resultados, bueno, se evaluó el modelo propuesto en 6 datasets estudiados principalmente para 3 aplicaciones: análisis de sentimiento, clasificación de preguntas y clasificación de tópicos. En todo ello, hubieron métodos de comparación con Cove y de categorización según Johnson y Chang, principalmente para redes convolucionales, y en todo ello se logró un test error rate bastante bajo, lo que indica que UMLPFIT efectivamente podía superar el estado del arte en ese momento con ese tipo de dataset y en los tipos de modelamiento que se estaban dando. Esta tabla en realidad ambas son bien decidoras, porque aquí están los 2 métodos que mencionaron para los distintos tipos de problemas, y ahí uno se da cuenta que claramente el test error rate fue mejor en esta propuesta, ¿cierto?, del ULMFIT. Estas tablas también son muy importantes porque, por ejemplo, acá demuestran qué pasaría si es que fuera con un método que no está preentrenado versus con uno que sí está preentrenado, que es lo que ellos proponen, y claramente el ULMFIT nuevamente gana. Y acá hacen una suerte de qué pasa si es que pescamos un modelo que no tiene fine-tuning con uno que sí lo tiene, dependiendo de los 3 factores de fine-tuning que yo les mencioné.
el que los tiene todo en realidad el que mejora, el que tiene el mejor resultado. Y aquí hacen una suerte de test de ablación en el fondo, van sacando cada uno de los elementos y nuevamente el que tiene todos los fine tuning es el que tiene los mejores resultados. Que en términos de conclusión y trabajo futuro, bueno, se ha propuesto un método que es bastante robusto, es eficiente y cumple la promesa de poder utilizarlo en cualquier tarea de NLP, por lo menos eso es lo que ellos manifiestan y demuestran en su resultado. Y las técnicas de fine tuning lo que permiten también es prevenir este olvido que puede suceder cuando uno hace transfer learning y en el fondo resuelven eso a través de la combinación de estas técnicas de transfer learning. Los autores mencionan que el aprendizaje de transferencia en ese momento era bastante poco explorado y entregan un montón de caminos a seguir en términos de dónde uno podría seguir haciendo investigación. Por ejemplo, buscar entrenamientos que sean más eficientes entendiendo cuáles son las palabras que son más importantes, el aprendizaje multitarea, generar modelos flexibles o sensibles a la sintaxis, etc. Bueno, la verdad, y según lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, que fueron un poquito posteriores a esta, uno se da cuenta que en realidad esto es un estado del arte en ese momento, porque después parecería que ha avanzado bastante más el tema del transfer learning en términos de NLP. Esa es la presentación accidentada, profesor. No, salió bien, sí, no hay problema. Gracias, Rodrigo. Te iba a hacer igual una pregunta, déjame recordarla. ¿Cuál de las distintas estrategias? Porque mencionaste el congelamiento gradual, aprendizaje rectangular, etcétera. Hay varias como ideas que aparecen acá. En el Ableton ellos logran identificar cuál de ellas es más efectiva. Claro, lo que pasa es que la propuesta que ellos hacen es que en el fondo se mezclen las tres. Y eso eso era lo mejor, claro, que en el fondo las tres sean parte de la solución. De hecho, en la página... Hacen una distinción entre las dos, o sea, no comparan las dos. O sea, hacen la comparación. De hecho, si uno mira acá está el full que es la primera, aquí está con el discriminante y está con el STLR. Y aquí hacen la distinción, hacen la diferencia. Claro, pero no está el full más el STLR. Como para saber cuál de los dos es el que aporta más. Ahí lo tienes. Claro, ahí lo tienes. Claro, aquí está el freeze más el STLR. Claro. ¿Sí? Y de hecho, como esto de alguna forma son cambios arquitectónicos en la red, porque finalmente en la mayoría de la librería genérica uno no puede encontrar ese nivel de ajuste de los learning rate, ellos lo que hacen es publican en una librería donde uno puede de alguna forma cambiar esos parámetros y poder trabajar con ellos. ¿Sí? De hecho, la promueven en el mismo paper, donde dicen que tienen la esperanza en el fondo de que la gente avance en el uso y la evangelización de esta técnica. Ok. Muy interesante. Gracias, Rodrigo. No, de nada, muchas gracias, profesor. Vamos a la presentación del paper BART por parte de Maximiliano Ojeda. Estamos. ¿Se escucha, profesor? Sí, se escucha. Ya. Se ve bien también. Sí. Ya, perfecto. Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Maximiliano Ojeda y hoy les voy a presentar BART, The Noising Sequence to Sequence Pre-Training for Natural Language Generation, Translation and Comprehension. Este paper fue escrito el año 2019 por Lewis et al., todos pertenecientes a la compañía de Facebook. Y vamos a ver qué nos presentan con este nuevo modelo llamado BART. Definición del problema. Bueno, en el contexto que se encontraba cuando se publicó este paper en el 2019, ya habían surgido varios modelos MLM, Masked Language Models, como los que ya han presentado otros compañeros, los que hemos visto en clases, y se habían probado en distintas tareas NLP, todas con distintos accuracy, pero la mayoría con éxito. También en las distintas formas de estos modelos, en las formas de enmascarar, traían distintos resultados, es decir, si esto
de la distribución que hacían de las máscaras de los tokens, el orden que se parecían a estos tokens, todas esas cosas también variaban en el éxito que tenían estas tareas. ¿Cuál es el problema de esto? Es que usualmente los métodos, todos los que habían surgido hasta ese momento, se enfocaban en tareas específicas, la mayoría de estos modelos, como generación, traducción, etcétera, pero se enfocaban en algunas tareas en particulares, lo que limitaba la aplicabilidad de un mismo modelo de preentrenamiento para distintas tareas. Entonces la solución del problema fue BART, que presentado por los autores. Un autoencoder denoising, como la mayoría que hemos visto, que podía ser aplicable a una gran variedad de tareas. Un punto importante de BART es la flexibilidad del ruido, es decir, que se pueden realizar distintas transformaciones al texto original. Estas transformaciones las veremos en 2 diapositivas adelante, pero hay algunas nuevas y también el enmascaramiento, la eliminación de tokens, la rotación de documentos, todos estos tipos de transformaciones. Y también BART es efectivo tanto para generación de texto, como podría ser summarization, como para tareas de compresión. Acá abajo muestra una imagen del modelo, que el bidirectional encoder que vemos en rojo es sacado de BERT. Y a la derecha, un color celeste, como hemos visto en clase, esto es GPT. Lo que hacen los autores es mezclar estos dos transformes, la parte de BERT con la de GPT, y crean este modelo de BART. Bueno, las contribuciones en sí, como ha pasado en otros papers, no era un paper tan largo, entonces era difícil como ver todo lo que tenía escrito o todo lo que hicieron. Pero, resumen, BART es un modelo sequence to sequence que su principal contribución es que es aplicable a varias tareas de NLP. También tiene un nuevo esquema para Machine Translation, que se verá más adelante. Y la contribución también es que el modelo tiene un buen rendimiento. Ahí se van a comparar en los resultados con Roberta especialmente para tareas de generación y compresión de texto. Entonces, la solución propuesta, ¿qué es BART? La arquitectura de esto es un sequence to sequence estándar, con la diferencia que cambian la función de activación ReLU por GeLU, la Gaussian Error. Y viendo más su arquitectura, es un base model de 6 capas y el arch model es de 12. De todo esto para encoder y decoder. El preentrenamiento es con distintos documentos corruptos y la idea es optimizar esta pérdida de la reconstrucción de los textos. El punto de abajo importante es que se puede aplicar cualquier tipo de transformación al documento, que es lo que mencioné antes, porque realmente tienen varias formas de transformar un solo texto, un documento, que es como se ve en la imagen de la derecha. Bueno, algunos lo hemos visto en otros modelos, como el token masking, token deletion. Pero uno importante acá es el text infilling, el de más a la derecha, basado en Spanbert, que presentó nuestro compañero anteriormente, en donde más a un token se le hace un masking se le hace un solo masking para más de un token, como podría ser la B y la C en esta parte, o incluso agrega masking a spans largo vacío, largo 0. Bueno, el fine tuning que se necesita hacer para este modelo, es importante destacar que el modelo de BART preentrenado tiene varias funciones y dependiendo de las tareas que se quieren enfocar, es la cantidad de atributos, por así decirlo, que se le agrega al modelo. Bueno, el fine tuning tenemos la clasificación de secuencias, que no es algo nuevo, la clasificación de
de tokens, generación de secuencias, que podría ser, como dije antes, summarization, y un punto importante es el machine translation, que por lo que entendí de los autores, no era tal vez el enfoque principal que tenían, pero al probarlo se dieron cuenta que tenía buenos resultados. Esto, el machine translation lo hacen cambiando el encoder de embedding por uno aleatorio, cambiando el de BERT por uno aleatorio. El diseño experimental hicieron distintas pruebas. Una de ellas era para evaluar la calidad del modelo en diferentes tareas, Squad, MNLA, bueno, esas tareas que están ahí, que son de question answering, de summarization, y como vimos una en clase del comp ahí es el ¿cómo se llama? Estos chat de bot. Conversation AI, de una inteligencia artificial. También otro experimento fue entrenar BART usando la misma escala que está ocupando Roberta. Esto es con el Large BART, con los distintos modelos que tenían los autores, que realizaron, en tareas de Squad y Glue. Todos estos modelos fueron entrenados con combinación de libros, bueno, libros y datos de Wikipedia, no sé, y datos de Wikipedia. Y la comparación que hacen para el primer experimento es con el modelo de BERT y derivados de BERT con distintos enfoques. Y para el Large BERT lo comparan con Roberta y otros Large Models, que se verán en los resultados. Acá en los resultados, en la parte de arriba podemos ver la comparación que hace con BERT, BERT Base y los distintos enfoques de BERT. Y abajo BART con el token masking, token deletion, text infilling, bueno, y sus distintas características. En honor al tiempo, quiero destacar que el text infilling, como dije antes, es bastante importante. Si vemos en 3 de las 6 columnas, es en la que obtiene mejor resultado. Text infilling, el que se tenía varios tokens y se mascaraban bajo uno solo. Y también destacar, bueno, es más de análisis y discusión, pero para verlo en esta tabla, que la rotación de documento y sentence shuffling, o la permutación, por sí solo obtienen los peores rendimientos de estos resultados en estas pruebas. Para el Large Model de BART, bueno, se comparó con distintos modelos, pero con el que más se compara notoriamente es Roberta, en el que obtiene resultados similares o iguales en algunos casos, como este Question Answering Wikipedia, que es Squad, y en MNLI, que si no me equivoco es verse una sentencia implica otra, también tuvo resultados bastante similares. De hecho, la diferencia es de un 0,3, que si bien no es menor, eh, los dos modelos se comparan y se superan alternadamente dependiendo de las tareas. Eh, para la discusión de esto, tenemos que la efectividad del preentrenamiento depende fuertemente de la tarea que se está buscando realizar, como mencioné anteriormente. Y a excepción de ELI 5, que también eran unas tareas de question answering, los modelos de BART usando text infilling, que ya lo mencioné varias veces, funciona bien en todas sus tareas. Tiene muy buen rendimiento. Text infilling, al parecer, fue una parte fundamental en esta investigación. Como mostré en la tabla anterior, pero prefería comentarlo ahí para visualizarlo, la rotación de documento y permutación de sentencias por sí solas no traen ningún buen resultado. Tienen que ser mezcladas con otras características. Los encoders adicionales son cruciales para Squad, ya que necesita conocer no solo lo de atrás, sino también lo de adelante. Y en las tareas discriminativas, Roberta y BART tienen resultados bastante similares, que es lo que vimos en el porcentaje de accuracy y la
perplejidad en las distintas tareas. Para concluir, se presenta que BART es un enfoque preentrenamiento que realiza el mapping entre un documento corrupto hacia el original, que es lo que también se busca con distintos modelos, pero esto puede ser aplicado a casi cualquier transformación que se le haga al documento original. Y también es importante destacar que el rendimiento es similar o superior, por lo menos en ese momento, y con la comparación que hacen los autores, a prácticamente todos los otros modelos, dependiendo de las tareas que se buscan resolver. Ahí, por lo que se veía, Question Answering traía muy buenos resultados para lo que era Squad, pero el i5 no resulta bien el modelo, no especifican muy bien en el paper por qué eso, pero a excepción de eso, en las otras tareas de BART tiene un muy buen rendimiento. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano. Está bien, no tengo preguntas por ahora. Si quieren hacer Ya. preguntas, recuerden que pueden hacer preguntas por Discord. ¿Ya? Bueno, solo para decir que sí había visto en Hugging Face si es que estaba, y sí todos los modelos de BART se encuentran, el Large, el Base, con CCN. Ya, Están en Hugging Face. genial. Vamos a ir a la presentación de Hugging Face, de la librería, por parte de Lucas Díaz. Hola, profe. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve y se escucha bien. Ya. Bueno, soy Lucas Díaz. Voy a presentar Hugging Face Transformers State of the Art Natural Language Processing. El trabajo fue realizado por 20 autores, así que lo resumo en Hugging Face. Un poco de contexto. En el último tiempo, los principales avances en NLP fueron conducidos principalmente por los avances a nivel arquitectónico o al nivel de arquitectura y los avances en modelos preentrenados. En pos de continuar estos avances, tanto en investigación como en producción, Hugging Face diseña Transformers, que es una librería que busca generar avances de forma transversal. O sea, para toda la comunidad de Machine Learning, a través de implementación de arquitectura Transformer bajo una API unificada. Bueno, la solución que ellos proponen es Transformers, entonces Hugging Face desarrolla una API unificada en una librería llamada Transformers, justamente con arquitecturas Transformers, que sean estado del arte. Y aprovechar dicha arquitectura, en conjunto con el preentrenamiento, para construir modelos con mayor capacidad en diferentes tareas. En otras palabras, la utilización de arquitecturas Transformer en un modelo, que son particularmente útiles al preentrenar sobre grandes corpus de texto, es beneficioso en tareas como clasificación de texto, traducción automática, summarization, entre otros. Bueno, es ahí la importancia de esta librería que permite y facilita la distribución de modelos preentrenados para extensiones o aplicaciones más sofisticadas. La librería fue implementada de forma tal de replicar el pipeline estándar de NLP, que consiste en procesar la data para luego aplicar un modelo y posteriormente realizar predicciones con ese modelo. Además tiene herramientas secundarias que facilitan el desarrollo de esta técnica, pero que no son la parte fundamental de la librería. Entonces, todos los modelos de la librería contienen estos tres componentes: un tokenizer, un transformer y un head, que permiten satisfacer la mayoría de las necesidades que sean requeridas. Por su parte, el tokenizer convierte texto crudo o un grupo de caracteres alfanuméricos en un encoding de índices sparse. El transformer transforma, valga la redundancia, los índices sparse en embeddings contextuales. Y finalmente el head usa estos embeddings para hacer una predicción en una tarea en particular.
más en detalle, los transformers es la parte central de la implementación y corresponde justamente a una arquitectura en particular de un transformer. Ahí a la derecha se puede ver la lista de la arquitectura implementada. Y si bien todos siguen la idea de atención multicabezal, se diferencian entre sí en cuanto a la representación posicional utilizada. El masking y el padding son elementos diferenciadores. Además, algunos modelos están construidos para enfrentarse a diferentes aplicaciones de NLP, considerando especialidades en diferentes casos de uso como fast inference o aplicaciones en diferentes idiomas. En el caso de los tokenizers, manejan el encoding y decoding de la secuencia input, de acuerdo a un modelo en específico, porque cada modelo tiene un proceso de tokenización en específico, y pueden ser modificados a través de una interfaz para añadir, por ejemplo, un mapeo adicional de tokens, o para añadir tokens especiales, como por ejemplo los tokens de separación, y para redimensionar el vocabulario. De la misma forma se pueden implementar características adicionales, dependiendo de los requerimientos de algún usuario en particular. Heads o cabezal. El transformer utilizado se empareja con un cabezal que entrega un output para diferentes tipos de tareas comunes en NLP. Algunos cabezales tienen funcionalidades extra, como sampling y beam search, sí, no me recuerdo. Bueno, y ahí están los diferentes heads disponibles. Diseño experimental. En lo relativo al método de evaluación, al ser parte, o sea, este es un reporte técnico, entonces se mide, por ejemplo, las descargas diarias de los modelos preentrenados en un periodo dado. Entonces se puede ver reflejado el incremento en la popularidad de los transformers y cómo se distribuye esa popularidad para cada modelo. Entonces modelos cobre como BERT y GPT-2 fueron en ese periodo de tiempo y siguen siendo populares en el tiempo. Y modelos más especializados como Distilbert están siendo más descargados en la actualidad. Distilbert es el modelo que presentó ante el compañero, que es la versión destilada de BERT. Otra forma de evaluar esta implementación es evaluar el alcance. Por ejemplo, el hecho de utilizar y desplegar los modelos en diferentes ambientes o aplicaciones según los diferentes requerimientos de un usuario. En ese sentido, la librería Transformers de Hugging Face está disponible en PyTorch y TensorFlow, con interoperabilidad entre estos frameworks. También es posible exportar modelos de la librería Transformers a un formato compatible ONNX, que es Open Neural Network Exchange, para ejecutar el modelo en un formato estandarizado, útil en varios ambientes. Y además obtiene importante ganancia en cuanto a velocidad. Por ejemplo, en el gráfico que está ahí, puede verse que al optimizar BERT, Roberta y GPT-2, se obtiene un speedup significativo. En la parte más a la derecha, de hecho, se obtiene un speedup cercano al por 4. ¿Y con qué se compara? Bueno, la construcción de herramientas open source no es algo nuevo. De hecho, ellos explican que está fuertemente influenciado por esta filosofía, principalmente por la librería Tensor2Tensor, que fue pionera en este tema, y la implementación de código abierto de BERT de Google. Además, la librería Transformers está fuertemente relacionada con sistemas de traducción y language modeling, como FAIRSEC, OpenNMT, MariaNMT, entre otros. En cuanto a librerías de propósito general de NLP, puede compararse con NLTK, que lo hemos visto en clase, y Stanford Code NLP. Y además, se puede decir que la librería Transformers provee una funcionalidad similar a librerías que utilizan un enfoque de Machine Learning para tareas de NLP, como Spicy, Allen NLP y Stanza. En cuanto a resultados experimentales, bueno, como ya dije, al ser un reporte técnico, se usan casos de estudio de modelos presentes en la plataforma de Hugging Face, incluidos modelos que la comunidad provee a la plataforma. O sea, es como crecimiento recíproco. La comunidad también contribuye como en cuanto a modelos. El primer caso de estudio es Model Architects. De hecho, el laboratorio Allen AI, Artificial Intelligence, desarrolla Cyber, que es un nuevo modelo preentrenado que mejora la extracción de conceptos de interés en textos biomédicos. Ellos crearon el modelo y dispusieron el modelo para la comunidad.
Otro caso es Task Trainers, que consiste en la actualización de la librería en tareas de Semantic Recognition. Y el framework creado por los investigadores de la Universidad de Nueva York, que se llama GYANT, permite la experimentación justamente con modelos preentrenados de la librería y comparar sus outputs. Entonces ellos usaron la API Transformer de Hugging Face para probar diferentes modelos. Y la última es de una empresa de analítica, Plotly, que estaba interesada en la tarea de summarization y dentro de las implementaciones de la librería se encontraba DistilBart, así que utilizaron directamente esa implementación que permite realizar la tarea que ellos estaban buscando. Bueno, sobre lo dicho anteriormente, el alcance de esta tecnología es bastante amplio. Los modelos están disponibles en PyTorch y TensorFlow, con interoperabilidad entre ellos, como gente. De hecho, un modelo que es entrenado en uno de los frameworks puede guardarse y ser cargado en el otro framework. Además, pueden exportarse a formatos JNNX, también como dije antes, que permiten el deployment en diferentes aplicaciones. Y bueno, finalmente las partes del modelo, Tokenizer, Transformer y Head, al poderse ajustar de acuerdo a unos requerimientos en específico, permiten resolver problemas bastante particulares. En conclusión, bueno, la arquitectura Transformer y el preentrenamiento juegan un gran papel dentro de NLP. Ahí radica la importancia de disponibilizar estos modelos para que sean accesibles para los usuarios, para realizar tareas de aprendizaje supervisado que utilicen un modelo o un componente preentrenado. Y bueno, lo anterior es lo que Hugging Face hizo, así que juega un rol fundamental en facilitar el acceso a estos modelos. Eso, gracias. Gracias, Lucas. Yo tengo una pregunta ahí. En el reporte que ellos hacen de su librería, ¿no es cierto? ¿Colocan algún énfasis en cuán modificable, customizable, se puede decir también, sería cada uno de estos bloques, el transformer, el tokenizer, el head, por fuera, o en realidad el criterio de diseño es que estos sean bloques dentro de la librería con la cual uno interactúa a través de una API? ¿Cuál es la idea? ¿Que el transformer es una caja blanca en Hugging Face o es una caja negra? Según lo que entendí, es por bloque. O sea, todos los modelos tienen esos tres componentes, que el tokenizer, el head y el transformer, y una persona puede, en el fondo, crear uno, pero siempre manteniendo esta estructura. Claro, no permitiría entonces, no sería tan claro como poder modificar el transformer, por ejemplo, si uno quisiera modificar el mecanismo de autoatención, no es tan claro cómo poder hacer eso. No recuerdo que lo hayan detallado así tan específico. Sí, probablemente no estaban pensando en eso, sino que querían que el transformer uno lo ocupara así con la arquitectura que ya tiene, por defecto. Ok, bueno, gracias, Lucas.